Volumen 2, capítulo 8, marzo 31 de 1899. Jesús habla de la virtud de la cruz. Esta mañana, mi adorable Jesús se hizo ver crucificado, y después de haberme comunicado sus penas, me ha dicho: muchas son las llagas que me hicieron sufrir en mi pasión, pero una fue la cruz. Esto significa que muchos son los caminos por los cuales atraigo a las almas a la perfección, pero uno es el cielo en el cual estas almas deben unirse. Así que, equivocado aquel cielo, no hay algún otro que pueda volverlas bienaventuradas para siempre. Después ha agregado: mira un poco. Una es la cruz, pero de varios leños fue formada dicha cruz. Esto quiere decir que uno es el cielo, pero varios los lugares que este cielo contiene, más o menos gloriosos, y a medida de los sufrimientos sufridos acá abajo, más o menos pesados, serán distribuidos estos lugares. Oh, si todos conocieran la preciosidad del sufrir, harían competencia a ver quién quisiera sufrir más. Pero esta ciencia no es conocida por el mundo, por eso aborrecen todo lo que puede volverlos más ricos en la eternidad. Volumen 4, capítulo 62, marzo 31 de 1901. Inconstancia y volubilidad. Esta mañana, sintiéndome toda amargada, me veía aún tan mala que casi no me atrevía a ir en busca de mi sumo y único bien. Pero el Señor, no mirando mis miserias, se ha dignado venir diciéndome: hija mía, ¿es a mí a quien quieres? Pues bien, he venido a alegrarte. Estémonos juntos, pero estémonos en silencio. Después de haber estado así por un poco, me ha transportado fuera de mí misma y veía que la iglesia festejaba el Día de las Palmas. Y Jesús, rompiendo el silencio, me ha dicho: cuánta volubilidad, cuánta inconstancia. Así como hoy gritaron Hosanna, proclamándome como su rey, otro día gritaron crucifícalo, crucifícalo. Hija mía, la cosa que más me disgusta es la inconstancia y la volubilidad, porque esto es señal de que la verdad no ha tomado posesión de tales almas. Y aun en cosas de religión, puede ser que encuentren su satisfacción, su propia comodidad y el interés, o bien porque se encuentran en tal partido. Pero mañana pueden cambiar estas cosas y se pueden encontrar en medio de otros partidos, y he aquí que se desvían de la religión y sin disgusto se entregan a sectas. Porque cuando la verdadera luz de la verdad entra en un alma y se posesiona de un corazón, esta alma no está sujeta a inconstancia, más bien todo lo sacrifica por amor de aquella, y para hacerse dominar por ella y con ánimo firme, desprecia todo lo demás que no pertenece a la verdad. Y mientras decía esto, lloraba sobre la condición de la presente generación, que peor que antes está sujeta a la inconstancia según soplan los vientos.
Volumen 19, capítulo 9, marzo 31 de 1926. Quien vive en la voluntad de Dios debe poseer lo que a ella pertenece. El alma que vive en la divina voluntad debe hacer la voluntad de Dios como la hace Dios. Mi pobre mente se perdía en el divino querer, y una luz interminable invadía el pequeño cerco de mi inteligencia. Y mientras esta luz me parecía como concentrada en mi mente, se expandía fuera, llenaba toda la atmósfera y penetrando hasta en los cielos, me parecía como concentrada en la divinidad. Pero ¿quién puede decir lo que se sentía y comprendía estando en aquella luz? Se sentía la plenitud de la felicidad. Ninguna cosa podía penetrar en aquella luz que pudiese ensombrecer la alegría, la belleza, la fuerza y la penetración de los secretos divinos y el conocimiento de los secretos supremos. Entonces, mi siempre amable Jesús, mientras yo nadaba en aquella luz, me ha dicho: hija mía, esta luz, este lugar tan encantador que no conoce ni ocaso ni noche, es mi voluntad. Todo está completo en ella: felicidad, fuerza, belleza, conocimiento del Ser Supremo, etc. Esta luz interminable que es nuestra voluntad salió del seno de la divinidad como herencia del hombre, la más bella herencia que podíamos darle. Ella salió de lo íntimo de nuestro seno, llevando consigo parte de todos nuestros bienes para hacerlos heredar por la criatura y formarla toda bella y santa y a semejanza de aquel que la había creado. Mira entonces, hija mía, qué significa hacer y vivir en mi voluntad. No hay bien que exista en el cielo y en la tierra que ella no posea. Quiero que tú los conozcas. De otra manera, ¿cómo puedes amarlos, poseerlos y servirte de ellos en las diversas circunstancias si tú no los conoces? Si no sabes que tienes una fuerza divina a tu disposición, por una nadería te abatirías. Si no sabes que posees una belleza divina, no tendrías el valor de estar conmigo a lo familiar. Te sentirías disímil de mí y no tendrías la osadía de arrebatarme que el fiat venga a reinar sobre la tierra. Si no conoces que todo lo que he creado es tuyo, no me amarías en todas las cosas y no tendrías la plenitud del verdadero amor, y así de todas las otras cosas. Si tú no conoces todos los bienes que posee mi voluntad, que no hay cosa que no pertenezca a ella y que tú debes poseer, te sucedería como a un pobre que le fuese dado 1.000.000, pero sin hacerle conocer que en su pequeña covacha le ha sido puesta aquella suma de dinero. Pobrecito, como no conoce el bien que posee, continúa su vida pobre, mal comido, vestido andrajosamente y bebiendo a sorbos las amarguras de su pobreza. Pero si en cambio lo conoce, cambia su fortuna, cambia su covacha en un palacio, se alimenta abundantemente, viste con decencia y bebe los dulces sorbos de su riqueza. Así que por cuantos bienes pueda uno poseer, si no los conoce es como si no los tuviese. He aquí la causa de por qué frecuentemente ensancho tu capacidad y te doy otros conocimientos sobre mi voluntad, y te hago conocer todo lo que a ella pertenece, a fin de que no solo poseas mi voluntad, sino todo lo que a ella pertenece. Por otra parte, mi supremo querer, para venir a reinar en el alma, quiere encontrar sus bienes, sus dominios, y el alma debe hacer los suyos para hacer que viniendo a reinar en ella, encuentre sus mismos dominios
donde poder extender su régimen, su mando, y si no encuentra cielo y tierra en el alma, ¿sobre de qué debe reinar? He aquí la necesidad, por la cual mi querer quiere concentrar en ti todos los bienes, y tú debes conocerlos, amarlos y poseerlos, a fin de que estando en ti, pueda encontrar su reino, dominarlo y regirlo. Después estaba pensando en lo que Jesús me había dicho, y más que nunca veía mi pequeñez y decía entre mí: ¿cómo puedo yo concentrar todo lo que el querer divino contiene? Me parece que por cuanto más dice, más pequeña me vuelvo y más incapaz me siento. Entonces, ¿cómo puede ser esto? Y Jesús, regresando, ha agregado: hija mía, tú debes saber que mi mamá celestial pudo concebirme a mí, Verbo eterno, en su seno purísimo, porque hizo la voluntad de Dios como la hacía Dios. Todas las demás prerrogativas que poseía, como son virginidad, concepción, sin mancha original, santidad, mares de gracia que poseía, no eran medios suficientes para poder concebir a un Dios, porque todas estas prerrogativas no le daban ni la inmensidad ni la omnividencia para poder concebir a un Dios inmenso que todo ve, mucho menos la fecundidad para poderlo concebir. En suma, habría faltado el germen para la fecundidad divina. En cambio, con poseer al supremo querer como vida propia, y con el hacer la voluntad de Dios como la hacía Dios, recibió el germen de la fecundidad divina, y con ello la inmensidad, la omnividencia, y por eso, en modo connatural me pude concebir en ella. No me faltaba ni la inmensidad, ni todo lo que a mi ser pertenece. Ahora, hija mía, también para ti será como connatural la concentración de todo lo que a mi voluntad pertenece, si llegas a hacer la divina voluntad como la hace el mismo Dios. La voluntad de Dios en ti y aquella que reina en Dios mismo será una sola. Qué maravilla entonces, si todo lo que es de Dios y que esta voluntad rige, conserva y domina, sea también tuyo. Más bien, lo que se necesita es que conozcas lo que a ella pertenece, a fin de que puedas amar los bienes que posees y amándolos, adquieras el derecho de posesión. Este hacer la voluntad de Dios como la hace Dios fue el punto más alto, más sustancioso, más necesario para mi mamá para obtener al suspirado Redentor. Todas las demás prerrogativas fueron la parte superficial, la decencia, el decoro que a ella le convenía. Así es para ti. Si quieres obtener el suspirado fiat, debes llegar a esto de hacer la voluntad de Dios como la hace Dios. Volumen 21, capítulo 11. Marzo 31 de 1927. Cómo el alma que vive en el querer divino es su triunfo. Amenazas de guerras. Unión de todas las razas. Me sentía toda sumergida y abandonada en el querer divino. Y mientras seguía mis actos en él, mi dulce Jesús, moviéndose en mi interior, me ha dicho: hija mía, el alma que vive en mi voluntad divina es el triunfo de ella. En cuanto el alma hace sus actos en mi voluntad, hace salir de ella su virtud bilocadora, que aleteando en toda la creación, distiende su vida divina.
Así que el alma que vive en mi voluntad me da la ocasión de bilocar mi vida por cuantos actos hace en ella, y por eso no solo es el triunfo de mi querer, sino que recibe más honor de esta alma que obra en él que de toda la creación, porque en cada cosa creada Dios puso, al crearlas, en donde la sombra de su luz, en otras las notas de su amor, en alguna otra la imagen de su potencia, en otras las flores de su belleza. Así que cada cosa creada tiene una cosa que pertenece a su Creador. En cambio, en el alma que vive en el fiat divino, se pone todo sí mismo, concentra todo su ser y bilocándose en ella, llena toda la creación con los actos que hace el alma en su voluntad, para recibir de ella amor, gloria, adoración por cada cosa que salió de nuestras manos creadoras. Por eso, quien vive en ella, se pone en relación con todas las cosas creadas, y tomando a pecho el honor de su Creador, en esas mismas relaciones que recibe por cada cosa creada, desde la más pequeña a la más grande, envía la correspondencia de las relaciones de todo lo que ha hecho su Creador, y por eso todas las comunicaciones están abiertas entre el alma y Dios. La criatura entra en el orden divino y goza la perfecta armonía con el Ser Supremo, y es por esto el verdadero triunfo de mi voluntad. En cambio, quien no vive en ella, vive con la voluntad humana, y por eso todas las comunicaciones están cerradas con el Ser Supremo. Todo es desorden y desarmonía. Sus relaciones son con sus pasiones, y en las pasiones genera sus actos. Nada le interesan las noticias de su Creador. Se arrastra por las tierras más que serpiente, y vive en el desorden de las cosas humanas. Por eso, el alma que vive con su querer humano es el deshonor del mío y la derrota del fiat divino en la obra de la creación. Qué dolor, hija mía, qué dolor que el querer humano quiere derrotar al querer de su Creador que tanto la ama y que quiere, en su triunfo, el triunfo de la misma criatura. Después me lamentaba con Jesús de sus privaciones, como ahora, quizá más que nunca, me hace sufrir más largamente su lejanía. Sin embargo, me dice que me ama mucho. Quién sabe si no terminará con dejarme del todo. Pero mientras esto pensaba, mi dulce Jesús se ha movido en mi interior rodeándome de luz. Me hacía ver en aquella luz guerras y revoluciones encarnizadas, civiles y contra los católicos. Se veían todas las razas combatiendo, y todos en acto de prepararse a otras guerras. Y Jesús, todo afligido, me ha dicho: hija mía, tú no sabes cómo mi ardiente corazón quiere correr con el amor hacia las criaturas. Y mientras corre, lo rechazan, pero corren junto a mí con las ofensas más brutales y con los fingimientos más horrendos. Por tanto, al ver mi amor perseguido, sale mi justicia en campo y defiende a mi amor, y con flagelos golpea a aquellos que me persiguen, y descubre los fingimientos que hacen no solo conmigo, sino que se hacen entre ellas las naciones, porque peleándose hacen conocer que en vez de amarse se odian encarnizadamente. Este siglo se puede llamar el siglo de los más horribles fingimientos, y esto en toda clase de personas, y por eso nunca se ponen de acuerdo entre ellas. Y mientras aparentemente parece que se quieren poner de acuerdo,
en realidad van maquinando nuevas guerras. El fingimiento no trae jamás verdadero bien, ni en el orden civil ni en el religioso, a lo más alguna sombra de bien que huye. He aquí por qué la tan descantada paz se queda en palabras, no en hechos, la convierten en preparativos de guerras. Como ya tú ves, muchas razas se han unido para combatir, unas por un pretexto y otras por otros. Otras se unirán, pero yo me serviré de la unión de estas razas, porque para que venga el reino de mi divina voluntad, es necesario que venga la unión de todas las razas por medio de otra guerra mucho más extensa que esta última, en la cual Italia había estado comprometida financieramente. Con la unión de estas razas los pueblos se conocerán, y después de la guerra será más fácil la difusión del reino de mi voluntad. Por eso ten paciencia en soportar mi privación. Es el vacío que quiere formar mi justicia para defender mi amor perseguido. Tú reza y ofrece todo para que el reino de mi fiat venga pronto. Volumen 25, capítulo 34. Marzo 31 de 1929. Derechos absolutos del querer divino. Cómo la voluntad humana cambió la suerte humana y divina. Si el hombre no hubiera pecado, Jesús hubiera venido a la tierra glorioso y con el cetro de mando. El hombre debía ser el portador de su Creador. Siento en mí la continua potencia del fiat divino, que me envuelve con tal imperio, que no da tiempo a mi agonizante voluntad de hacer el más mínimo acto, y se gloria no de hacerla morir del todo, porque si esto hiciera perdería su prestigio de obrar sobre una voluntad humana, que mientras está viva, se somete a recibir voluntariamente el acto vital del fiat divino, y se contenta con vivir muriendo para dar vida y dominio absoluto al supremo querer, que victorioso de sus derechos divinos, extiende sus confines y canta victoriosa sobre la agonizante voluntad de la criatura, la cual, si bien muriendo, sonríe y se siente feliz y honrada de que un querer divino tiene su campo de acción en su alma. Ahora, mientras me sentía bajo el imperio del fiat divino, mi dulce Jesús, moviéndose en mi interior, me ha dicho: pequeña hija de mi querer, tú debes saber que son derechos absolutos de mi fiat divino el tener el primado sobre cada uno de los actos de la criatura, y quien le niega el primado, le quita sus derechos divinos que por justicia le son debidos, porque es creador del querer humano. ¿Quién puede decirte, hija mía, cuánto mal puede hacer una criatura cuando llega a sustraerse de la voluntad de su Creador? Mira, bastó un acto de sustracción del primer hombre a nuestra voluntad divina para cambiar la suerte de las generaciones humanas, y no solo eso, sino que cambió la misma suerte de nuestra divina voluntad. Si Adán no hubiese pecado, el Verbo eterno, que es la misma voluntad del Padre Celestial, debía venir a la tierra glorioso, triunfante y dominador, acompañado visiblemente por su ejército angélico, que todos debían ver, y con el esplendor de su gloria, debía fascinar a todos y atraer a todos así con su belleza. Coronado como rey y con el cetro de mando, para ser rey y cabeza de la familia humana, de modo de darle el gran honor de poder decir: tenemos un rey hombre y Dios. Mucho más, que tu Jesús no descendía del cielo
para encontrar al hombre enfermo, porque si no se hubiera sustraído de mi voluntad divina, no debían existir enfermedades, ni de alma ni de cuerpo, porque fue la voluntad humana la que casi ahogó de penas a la pobre criatura. El fiat divino era intangible de toda pena y tal debía ser el hombre. Por lo tanto, yo debía venir a encontrar al hombre feliz, santo y con la plenitud de los bienes con los cuales lo había creado. En cambio, porque quiso hacer su voluntad, cambió nuestra suerte. Y como estaba decretado que yo debía descender sobre la tierra, y cuando la divinidad decreta no hay quien la aparte, solo cambié modo y aspecto, así que descendí, pero bajo vestidos humildísimos, pobre, sin ningún aparato de gloria, sufriente, llorando y cargado con todas las miserias y penas del hombre. La voluntad humana me hacía venir a encontrar al hombre infeliz, ciego, sordo y mudo, lleno de todas las miserias, y yo, para sanarlo lo debía tomar sobre de mí, y para no infundirle espanto, debía mostrarme como uno de ellos para envanarnos y darles las medicinas y remedios que se necesitan. Así que el querer humano tiene la potencia de volverse feliz o infeliz, santo o pecador, sano o enfermo. Entonces mira, si el alma se decide a hacer siempre, siempre mi divina voluntad y vivir en ella, cambiará su suerte, y mi divina voluntad se lanzará sobre la criatura, la hará su presa, y dándole el beso de la creación, cambiará aspecto y modo, y estrechándola a su seno le dirá: pongamos todo a un lado. Para ti y para mí han regresado los primeros tiempos de la creación. Todo será felicidad entre tú y yo. Vivirás en nuestra casa como hija nuestra, en la abundancia de los bienes de tu Creador. Escucha, mi pequeña recién nacida de mi divina voluntad. Si el hombre no hubiese pecado, no se hubiese sustraído de mi divina voluntad, yo habría venido a la tierra, pero ¿sabes cómo? Lleno de majestad, como cuando resucité de la muerte, que si bien tenía mi humanidad similar al hombre, unida al Verbo eterno, pero con qué diversidad mi humanidad resucitada era glorificada, vestida de luz, no sujeta ni a sufrir ni a morir, era el divino triunfador. En cambio, mi humanidad antes de morir estaba sujeta, si bien voluntariamente, a todas las penas. Es más, fui el hombre de los dolores. Y como el hombre tenía aún los ojos ofuscados por el querer humano, y por eso aún enfermo, pocos fueron los que me vieron resucitado, lo que sirvió para confirmar mi resurrección. Después subí al cielo, para dar tiempo al hombre de tomar los remedios y las medicinas, a fin de que curase y se dispusiera a conocer mi divina voluntad, para vivir no de la suya, sino de la mía, y así podré hacerme ver lleno de majestad y de gloria, en medio de los hijos de mi reino. Por eso mi resurrección es la confirmación del fiat voluntas tua como in cielo così in terra. Después de un tan largo dolor sufrido por mi divina voluntad por tantos siglos, por no tener su reino sobre la tierra, su absoluto dominio, era justo que mi humanidad pusiera a salvo sus derechos y realizase mi y su primera finalidad primaria, la de formar su reino en medio de las criaturas. Además de esto, tú debes saber, para confirmarte mayormente, cómo la voluntad humana cambió su suerte y la de la divina voluntad con relación a él. En toda la historia del mundo, solo dos han vivido de voluntad divina sin jamás hacer la suya, y fuimos la soberana reina y yo.
y la distancia, la diversidad entre nosotros y las otras criaturas es infinita, tanto que ni siquiera nuestros cuerpos quedaron sobre la tierra. Habían servido como morada al fiat divino, y Él se sentía inseparable de nuestros cuerpos, y por eso los reclamó, y con su fuerza imperante raptó nuestros cuerpos junto con nuestras almas en su patria celestial. ¿Y por qué todo esto? Toda la razón está en que jamás nuestra voluntad humana tuvo un acto de vida, sino que todo el dominio y el campo de acción fueron sólo de mi divina voluntad. Su potencia es infinita, su amor es insuperable. Después de esto ha hecho silencio, y yo sentía que nadaba en el mar del fiat. Y yo, cuántas cosas comprendía, y mi dulce Jesús ha agregado: hija mía, con no hacer mi divina voluntad, la criatura pone en desorden el orden que tuvo la divina majestad en la creación. Se deshonra a sí misma, desciende en lo bajo, se pone a distancia con su Creador, pierde el principio, el medio y el fin de aquella vida divina que con tanto amor le fue infundida en el acto de ser creada. Nosotros amábamos tanto a este hombre que poníamos en él como principio de vida a nuestra divina voluntad. Queríamos sentirnos raptar por él. Queríamos sentir en él nuestra fuerza, nuestra potencia, nuestra felicidad, nuestro mismo eco continuo. ¿Y quién más podía hacernos sentir y ver todo esto, sino nuestra divina voluntad bilocada en él? Queríamos ver en el hombre al portador de su Creador, el cual debía volverlo feliz en el tiempo y en la eternidad. Por eso, al no hacer nuestra divina voluntad, sentimos a lo vivo el gran dolor de nuestra obra desordenada, nuestro eco apagado, nuestra fuerza raptora que debía raptarnos para darle nuevas sorpresas de felicidad, se convirtió en debilidad. En suma, se trastornó. He aquí por qué no podemos tolerar tal desorden en nuestra obra, y si tanto he dicho sobre mi fiat divino, es propiamente esta la finalidad, que queremos poner al hombre en el orden, a fin de que regrese sobre los primeros pasos de su creación, y corriendo en él el humor vital de nuestro querer, forme de nuevo a nuestro portador, nuestra morada sobre la tierra, su y nuestra felicidad.